comunico a la ciudad de Madrid, en España, con la doctora Gema Sánchez Medero. La doctora Sánchez Medero es analista en el mundo de la política. Ella es profesora titular en ciencia política y la administración en la famosa Universidad Complutense de Madrid. Es doctora en ciencias políticas y administración en la Universidad también Complutense de Madrid. También desarrolló un diploma de estudios avanzados y, entre otras cosas, también es licenciada en ciencias políticas y administrativas por la propia Universidad Complutense de Madrid, ahí con una especialidad en administración pública. Así que bueno, tiene todo el recorrido de lo que es una carrera profesional hasta el nivel más alto, su doctorado, y aparte pues le saludamos con mucho gusto desde los Estados Unidos a la doctora Sánchez Medero. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes en Madrid. Hola, buenas tardes. Pues bien, bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Bien. Qué bueno. Me da gusto que esté usted bien y le agradezco mucho que tome la comunicación para el público hispanoamericano. Quienes le están viendo y escuchando saben perfectamente o casi perfectamente lo que ha venido ocurriendo en diferentes conversaciones que hemos tenido con su país. El día de hoy, concretamente, en este martes, ¿cómo va la circunstancia social en España? ¿Cuál es el humor, el ambiente de los españoles, de los medios y del mundo de los políticos sobre lo que viene sucediendo en su país? Pues bueno, digamos que ahora mismo ha habido dos hechos importantes, ¿no? Ha habido por primera vez, digamos, la juventud española ha salido a la calle para protestar, digamos, contra el sistema democrático actual que tenemos, o Sí. contra los fallos del sistema democrático que tenemos, y se ha producido unas elecciones en ámbito territorial, que es el ámbito autonómico regional, y el ámbito local o municipal. Sí. ¿Qué dicen los medios de comunicación? Pues y la percepción que tiene la ciudadanía de a pie, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, se ha producido, digamos, un avance, digamos, o mejor dicho, un debate del Partido Socialista Español, que es el partido que se encuentra gobernando a nivel nacional, que hay un avance espectacular del Partido Popular, que es el primer partido de la oposición, Uh-huh. y que a nivel estas elecciones, digamos, el movimiento que se ha producido en la calle, que se sigue produciendo hasta el domingo próximo, digamos que ha tenido una repercusión negativa, evidentemente, en los resultados electorales del PSOE. Ha habido un mayor castigo, digamos, por parte de la población a de la ciudadanía, y a la vez se ha producido un hecho que de vez en cuando se produce en nuestro país. Uh-huh. Es un avance de las terceras o cuartas fuerzas políticas, es decir, de fuerzas minoritarias, que en algunos lugares van a ser decisivas para poder formar gobierno, bien en un sentido, digamos, socialdemócrata o un sentido más conservador, ¿no? Uh-huh. Digamos que ese malestar de las ciudadanías ha tenido reflejo, como digo, en un crecimiento de partidos minoritarios, en un crecimiento del voto en blanco y un crecimiento del voto nulo, ¿no? Es como, Uh-huh. digamos, la gente que está indignada por la situación económica y social que vive el país ha manifestado su voto, ¿no? Sí. En este caso, doctora, después de lo que usted nos comenta y de las cosas que hemos venido siguiendo, nos queda, por lo menos hablo de mi persona, una sensación de cansancio del ciudadano español sobre ineficacias de los administradores públicos llamados malamente políticos, los cuales pues han llevado a España por una especie de montaña rusa, como le llaman,
donde iban mal, pero luego fueron mejor, y luego fueron mejor, y luego otra vez empiezan los conflictos entre políticos, y entonces odian al Partido Socialista, y a ratos odian a los señores del partido Popular. conservador, y cuando se cansan de uno se enamoran del otro, y se cansan del otro y se vuelven a enamorar del otro. Es como un círculo vicioso, pero parece por último que en este caso hay una actitud de empujar a los pequeños y de tratar de alguna forma, percibo, evitar que los partidos tradicionales de alguna forma sean los que sigan en pues en la cumbre del poder político. Vamos a ver, es que nuestro sistema, digamos, electoral, nuestro sistema de repartición o de transformación de votos a escaños es un sistema proporcional corregido, pero tiende normalmente a favorecer a los dos partidos más votados en una circunscripción. ¿Eso a qué ha llevado? Pues que externamos un sistema multipartidista, pero realmente tenemos un sistema bipartidista, donde hay dos partidos grandes y hay una serie de partidos pequeños que cuando esos partidos grandes no tienen la mayoría absoluta, pueden entrar en juego por una cuestión de, evidentemente, de juego político, de suma para llegar a una mayoría absoluta, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ocurre? Ese tipo de juego está empezando, digamos, a generar malestar en la ciudadanía española, ¿no? Sí. Todavía es muy lejos para que un tercer partido, digamos, el tercer partido del país, que en este caso sería Izquierda Unida, llegue a tener los suficientemente votos y respaldos electorales para llegar a gobernar, pero nuestro sistema electoral, por ejemplo, nos hace que un partido, como es en el caso de Izquierda Unida, con 1 millón de votos pueda tener 2 diputados nacionales, y un partido como Convergencia y Unión, que solo se presenta, digamos, en una región, con 700.000 votantes, pueda llegar a tener 15 diputados. Como digo, siempre favorece a los partidos más votados en esa circunscripción. ¿Qué ocurre? Pues que las minorías empiezan a reclamar ser escuchadas, que piensan, evidentemente, y no están equivocadas, que su voz todavía está muy lejos de poder ser influyente para tomar decisiones o para lo que es la gobernación del país, que los grandes partidos están dando en el fondo un poco de la cara, o digamos, mejor dicho, la espalda a los ciudadanos, pero a pesar del movimiento social que se ha producido en mi país se están produciendo estas 2 semanas, como le digo, todavía Sí. las opciones siguen siendo los partidos mayoritarios. Todavía hay una gran conciencia de lo que se llama voto útil, ¿no? Sí, sí. Hay mucha gente que todavía piensa que votaron a un partido minoritario es desechar el voto porque en el fondo no va a tener capacidad para gobernar, que por lo tanto no va a ser útil, no va a ser útil su voto, y optan por una opción más mayoritaria que evidentemente tiene muchísimas más posibilidades de llegar al gobierno. ¿Qué ha sucedido? Que evidentemente que el partido, digamos, conservador, que es el Partido Popular, como es el partido que tiene más opciones ahora mismo para que se produzca un cambio político en el país, que parece que eso es lo que están demandando los ciudadanos según lo que han votado y lo que han manifestado en la Puerta del Sol, pues ha tenido un 8.100.000 votos, o sea que es una cantidad digamos, muy elevada para lo que es nuevamente los porcentajes de votos y de respaldo electoral que se obtienen en este tipo de elecciones. Es más, ha obtenido 2 millones más de votantes que el Partido Socialista, ¿no?, que es el actual partido del gobierno, y es la mayor ventaja que se ha producido entre estos dos grandes partidos en unas elecciones de este tipo, de autonómicas y locales. Por eso digo que a pesar del crecimiento del voto, o sea, en partidos minoritarios, todavía sigue siendo, digamos, poco significativo. Solo adquiere importancia cuando ninguno de estos dos partidos obtiene la mayoría absoluta que le permite gobernar sin contar con nadie, necesitan del apoyo de otro partido minoritario, es cuando,
digamos, adquieren importancia, pero si miramos, por ejemplo, la circunscripción que yo vivo, que es Madrid, 150 municipios ha obtenido el PP la mayoría absoluta. O sea, en la Comunidad de Madrid también la ha obtenido, teniendo 71 escaños el Partido Conservador, y el Partido Socialista, si no recuerdo mal, ha tenido 31. O sea, que digamos que lo que se ha producido, el voto de castigo mayor de la ciudadanía, ha sido trasladar el voto al Partido Conservador, ¿no? Sí. En muchos sitios o en muchas circunscripciones llega incluso a doblar en escaños y en representación a su oponente, ¿no? Político. Sí, sí. Pero todo esto, aunque así es, como lo dice usted correctamente, doctora, ¿no se vuelve una especie como de cárcel electoral que, con las razones ya explicadas, la sociedad, cuando siente que un partido no le da resultados como le ofreció, entonces se va con el otro, del cual se había ido porque no le daba resultados, y entonces ahora se va con el otro que tampoco le daba los resultados como los esperaban? Entonces es una especie de me voy para enfrente y me regreso para acá, porque pues son los únicos que podrían gobernar. Claro, es por eso, por lo que le digo, por la conciencia que hay de voto útil. Se considera que la tercera opción, en este caso, o la cuarta opción, que, bueno, la tercera opción de la Fuerza del País ha sido Izquierda Unida, la cuarta, ¿cómo se llama?, Unión del Progreso y Democracia, el partido de Rosa Díez. Sí. En el mejor de los casos, quiero decir, el mejor de sus resultados hemos tenido a lo mejor en una asamblea autonómica o regional 5 diputados. Con 5 diputados, con la diferencia, quiero decir, aun sacando un mal resultado del Partido Socialista con 30, la diferencia todavía es muy, muy grande. Entonces, la gente tiene una conciencia en España de decir, bueno, pues que mi voto sirva por lo menos para algo. Y si no pueden gobernar estos pequeños partidos, que todavía están, como digo, lejos de poder, dado que además el sistema político español induce que las decisiones en la Asamblea se tienen que tomar por la mayoría de 2/3, es decir, que entre los dos partidos se reparten todo, y deciden además cómo va a ser el sistema y van a mantener el mismo sistema porque evidentemente les beneficia a ellos. Hasta que eso no cambie, estas terceras fuerzas están abogadas a tener unos resultados brillantes con una subida, digamos, elevada de votos, pero nunca o casi nunca tienen posibilidades reales de gobierno. Eso induce a que mucha gente que a lo mejor quiere votarlas no optan por esas opciones porque prefieren castigar al partido que en ese momento está gobernando. Entonces votan al otro partido grande. Y así, digamos, lo que me está diciendo usted es la pescadilla que se muerde la cola. Las siguientes elecciones, como el otro partido grande al que voté en las anteriores lo ha hecho mal, pero como el voto útil, digo, como no puede ganar la tercera opción, pues me voy a la otra. Es digamos un poco un círculo vicioso que está evidentemente haciendo que es lo que ha hecho por primera vez, que la ciudadanía salga a la calle a protestar. Ahora vamos a ver, pasadas las elecciones, si esto ha sido simplemente, digamos, un globo y no se desinfla o no se desinfla. Hasta digamos, una vez que los medios de comunicación ya no presten esa atención como han estado prestando una atención, digamos, masiva a este tipo de movimientos, vamos a ver si va a ser capaz de perdurar o no en el tiempo, ¿no? Sí. Le quiero hacer dos últimas preguntas. Una, en relación a qué es, de acuerdo a usted, doctora Sánchez Medero, ¿qué es o cuáles son los errores que se le pueden señalar a los señores del partido gobernante, del señor Zapatero? ¿Qué errores son los que cometieron los principales para llevar a este disgusto nacional que usted ya nos ha explicado cómo se ha representado en los votos? Pues vamos a ver, hay una cosa que es clarísima, ¿no? Es la gestión de la crisis económica. La crisis económica afecta efectivamente digamos, nunca mejor dicho, es una crisis económica mundial. En Europa parece que la estamos padeciendo mucho más que otros
otras zonas del planeta, y en España, digamos que la estamos sufriendo muy fuerte, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Digamos que se pasa de tener una tasa de paro que ronda el 10%, 11%, a una tasa del paro del 20%, con un porcentaje todavía más preocupante, que es que actualmente existen en España más de 1 millón de familias donde ninguno de sus miembros tiene trabajo. Es impresionante. Las prestaciones económicas de desempleo, pues como el paro se está prolongando en el tiempo, están desapareciendo, viven de subsidios de 400 euros, que serían como unos 500 dólares, que es la moneda que ustedes manejan, pero fíjense, para que tengan ustedes un poco en cuenta, en Madrid alquilar una habitación puede estar entre los 400 dólares, 450. Si cobra 500, la situación, como puede comprobar, es complicada, ¿no?, para poder subsistir. Claro. Eso es lo que está generando un malestar enorme. Nuestras universidades están saliendo mucha gente joven, muy preparada, que tienen grandes dificultades en encontrar un puesto de trabajo, muchísimas más en encontrar un puesto de trabajo que tengan relación con lo que han estudiado. Sí. Los contratos son precarios y de becarios. No es la vivienda es excesivamente cara, y no tenemos ahora mismo. Hemos apostado por dos industrias, que es el turismo y el ladrillo, es decir, la construcción, y dos industrias que cuando los restos de los países están en crisis, pues evidentemente tu principal, digamos, fuente de ingresos del Estado se cae. Y eso está generando, lo que estoy diciendo es evidentemente un problema económico-social que conlleva evidentemente después a un problema político. O sea, podría decirse, es pregunta, que la situación económica tan difícil que se vive en España no es 100% causada por el partido en el poder, sino también tiene un componente que viene del exterior. Claro, eso es así. Lo que pasa que eso ha pasado, que es entre los países europeos. Lo que pasa que ha habido gobiernos dentro de la Unión Europea que lo han gestionado mejor, dígase Francia y Alemania, que están, digamos, en proceso de recuperación, y hay países que lo están, evidentemente, gestionando sus gobiernos peores, que en este caso es el problema, digamos, o la causa que tiene el señor Zapatero para poder renovar otro mandato, ¿no? Su gestión de la crisis está siendo en España interpretada como una mala gestión de la crisis, que está generando mucho más desempleo, mucha más precariedad laboral, y una cosa que es muy importante, que hasta ahora no era una variable, digamos, fundamental en el país, un paro intemporal. O sea, realmente hay gente que se tira años buscando empleo y no pudiendo encontrar empleo. Eso es lo que, digamos, la crisis evidentemente es externa, pero luego el problema es la gestión que tenga cada gobierno de la crisis. Sí. Ahora, hace un momento, doctora, usted mencionó Alemania y Francia. Por supuesto, cada país es diferente, pero ¿qué es lo que los alemanes hacen que salen adelante y con números económicos muy positivos, que otros países, como el caso de España, no hacen? Pues digamos que la economía tanto francesa como alemana se han basado en otros sectores distintos a los nuestros, no en unos sectores industriales, y lo que se está haciendo es que evidentemente que las empresas sigan produciendo y no dejen, digamos, no solo de producir, sino que no dejen de contratar. Aquí el problema es que nuestro sector, como le he dicho anteriormente, es el sector, nuestra industria, tenemos el sector turismo, que cuando los demás países pues tienen crisis, vienen mucho menos extranjeros a nuestro país,
Y luego hay otro sector que se ha caído totalmente, que es el de la construcción. Sí. Evidentemente, si no se circula, ¿cómo se llama?, dinero en un país, difícilmente se va a consumir, y difícilmente se va a comprar Claro, claro. pisos, más cuando los bancos, digamos, hay un retroceso de créditos y donde el valor de un piso, de un bien inmueble, se ha cuadriplicado en cuestión de 10 años. O sea, una ¿Cuatro vivienda en Madrid, veces? ¿Cuatro sí, veces en 10 años? sí, una cuestión así. Una vivienda, por ejemplo, en Madrid, vamos a decir, hace 20 años, podría costar una vivienda de 110 metros cuadrados, 120 metros cuadrados, podría costar unos, vamos a decir, unos 70.000 euros, que son como unos 80.000 dólares, Dólares. y ahora mismo o sea, en una zona, digamos, normal, sin ser la zona, digamos, más rica Sí. de Madrid, actualmente esa vivienda está ahora mismo en 500.000 euros, que serán como unos 600.000 dólares. O sea, la inflación, por lo menos en esos sectores, si no es que en otros, Claro, se ha desatado. efectivamente, se ha apostado en ese sector, porque era un sector bollante en estos 10 últimos años. Se ha especulado mucho y ahora mismo pues ese sector se ha caído, con lo cual las dos Claro. industrias importantes del país dejan de generar ese dinero. Ujú. Con lo cual, Sí. como no tenemos grandes industrias, digamos, pesadas, pues como otros países europeos, nuestra salida de la crisis va, digamos, mucho más a remolque. Claro, claro. La última pregunta, después de esta interesante explicación de qué es lo que le está ocurriendo a España, es elecciones a nivel de lo que le llamamos jefe de gobierno, primer ministro. ¿Hay fechas para ello? Vamos a ver, las fechas oficiales, digamos, que existen ahora mismo serían marzo de 2011. No, perdón, marzo de 2012. Esa sería la fecha límite para que el jefe de gobierno disuelva las cámaras y convoque elecciones Ujú. generales. Sí. Ahí acabaría su mandato, ¿no?, su legislatura. Aquí en España son 4 años. Lo Ujú. que se está especulando ahora y lo que empiezan a pedir, evidentemente, los partidos determinados partidos de la oposición, es que dada la situación económica y social del país, y más que ha habido unas elecciones y ha habido, no se puede negar, un vuelco electoral o un giro electoral, se ha pasado de votar a la izquierda a votar a la derecha, Ujú. se pide unas elecciones anticipadas. Sí. ¿Cuál es el problema de las elecciones anticipadas? Pues que el principal problema ahora mismo de unas elecciones anticipadas, habría que estudiar digamos, si económicamente eso va a beneficiar a España, si no se va a producir una caída de la bolsa y evidentemente de las inversiones. Sí. Luego hay otra segunda cuestión. El jefe del gobierno español es el secretario general o el máximo dirigente del Partido Socialista, y él, a pesar de anunciar que no va a presentarse a la renovación de cargos, o sea, no se va a volver a presentar a presidente del gobierno, ha dicho que no va a designar a su candidato, sino que va a haber un proceso de elecciones primarias. Un proceso de elecciones primarias conlleva también un tiempo en Sí. prepararse. Ujú. También ahora mismo están saliendo sectores del Partido Socialista que abogan por no producir este sistema de elecciones primarias y nombrar a un candidato para que ya vaya con cierta fuerza a unas elecciones posibles que se podrían adelantar a noviembre de este año. Ujú. Bien. Todo está, digamos, ahora mismo un poco en el aire en nuestro país. Imagino que tienen que estudiar los políticos distintas variables. La primera que los tiene que estudiar, evidentemente, es el Partido Socialista, que tiene que buscar o va a buscar la solución que le pueda resultar más rentable para intentar confrontar unas elecciones legislativas, Ujú. que por lo menos si no le hacen ganar, que me Sí. imagino que como todo partido pretende ganar las elecciones, la situación es difícil para que pueda ganar, que por lo menos pierda, digamos, que sea una derrota dulce, que sea una pérdida no como la que anuncian actualmente, que es una pérdida como de ahora mismo si los resultados de las elecciones municipales y autonómicas se trasladaran al Parlamento Nacional, el Partido Popular, que es el Partido Conservador, hubiese ganado con mayoría absoluta y habría sacado como unos 50 escaños de diferencia con el segundo partido de la oposición, que sería el Partido Socialista. Lo que me Sí. imagino que el Partido Socialista lo que va a hacer ahora mismo es estudiar cuál es
la solución que evite, evidentemente, que esa diferencia entre ambos partidos sea tan grande. Sí. Si se pierden las elecciones, que por lo menos se pierdan con una diferencia muchísimo menor. Sí. Bueno, pues por supuesto que está complejo el problema y pues la solución no es garantizable. Si tenemos un partido o tenemos otro, algunos podrán tener una mejor administración de algo, otros no, pero siendo asuntos que están ligados a la circunstancia, como es el caso del turismo y la construcción, que incluso tengo entendido se excedió en edificar viviendas en España. Claro. Bueno, pues quizás sea el momento de no solo si deciden cambiar de gobierno, sino Sí, sí, buscar otros evidentemente, otra caminos. fuente de ingresos hay que buscar. Exactamente. O sea, no solamente depender de esas dos, sino aprender de otros que han diversificado el país. Por si se me cae una, pues por lo menos tengo otras. Efectivamente, es una de las cuestiones que tiene que hacer el próximo gobierno, entre Sí. del color que entre, es intentar consolidar la economía española en base a buscar otras fuentes, o sea, no desechar esas fuentes de económicas que tenemos, Sí. porque han sido muy importantes, Sí. pero sí buscar alternativas a esas fuentes para cuando alguna de ellas se desplome, el país no caiga por completo. Sí. De veras que muchísimas gracias, ha sido muy amplio y muy completo para que todos los que estamos en La Voz en Español podamos comprender lo que pasa con España, donde también tenemos personas, amigos que nos están viendo todos los días, y le aprecio muchísimo a la doctora Gema Sánchez Medero, analista política, el que nos haya tomado la comunicación en Madrid, y le enviamos un saludo desde los Estados Unidos. Un placer ha sido hablar con vosotros. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Me comunico a la ciudad de Madrid, en España, con la doctora Gema Sánchez Medero. La doctora Sánchez Medero es analista en el mundo de la política. Ella es profesora titular en ciencia política y la administración en la famosa Universidad Complutense de Madrid. Es doctora en ciencias políticas y administración en la Universidad también Complutense de Madrid. También desarrolló un diploma de estudios avanzados y, entre otras cosas, también es licenciada en ciencias políticas y administrativas por la propia Universidad Complutense de Madrid, ahí con una especialidad en administración pública. Así que bueno, tiene todo el recorrido de lo que es una carrera profesional hasta el nivel más alto, su doctorado, y aparte pues le saludamos con mucho gusto desde los Estados Unidos a la doctora Sánchez Medero. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes en Madrid. Hola, buenas tardes. Pues bien, bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Bien. Qué bueno. Me da gusto que esté usted bien y le agradezco mucho que tome la comunicación para el público hispanoamericano. Evidentemente, en los resultados electorales del PSOE ha habido un mayor castigo, digamos, por parte de la población a de la ciudadanía, y a la vez se ha producido un hecho que de vez en cuando se produce en nuestro país. Es un avance de las terceras o cuartas fuerzas políticas, es decir, de fuerzas minoritarias, que en algunos lugares van a ser decisivas para poder formar gobierno, bien en un sentido, digamos, socialdemócrata o un sentido más conservador, ¿no? Digamos que ese malestar de las ciudadanías ha tenido reflejo, como digo, en un crecimiento de partidos minoritarios, en un crecimiento del voto en blanco y un crecimiento del voto nulo, ¿no? Es como, digamos, la gente que está
indignada por la situación económica y social que vive el país, ha manifestado su voto, ¿no? Sí. Y se ha producido unas elecciones en ámbito territorial, que es el ámbito autonómico regional, y el ámbito local o municipal. Sí. ¿Qué dicen los medios de comunicación? Pues y la percepción que tiene la ciudadanía de a pie, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, se ha producido, digamos, un avance, o mejor dicho, un debate del Partido Socialista Español, que es el partido que se encuentra gobernando a nivel nacional, que hay un avance espectacular del Partido Popular, que es el primer partido de la oposición, Uh-huh. y que a nivel, estas elecciones, digamos, el movimiento que se ha producido en la calle, que se sigue produciendo hasta el domingo próximo, digamos que ha tenido una repercusión negativa. Quienes le están viendo y escuchando saben perfectamente o casi perfectamente lo que ha venido ocurriendo en diferentes conversaciones que hemos tenido con su país. El día de hoy, concretamente, en este martes, ¿cómo va la circunstancia social en España? ¿Cuál es el humor, el ambiente de los españoles, de los medios y del mundo de los políticos sobre lo que viene sucediendo en su país? Pues bueno, digamos que ahora mismo ha habido dos hechos importantes, ¿no? Ha habido por primera vez, la juventud española ha salido a la calle para protestar, contra el sistema democrático actual que tenemos, o Sí. contra los fallos del sistema democrático que tenemos.